Hola, aquí con el 428.000 video sobre el mejor addon de Pokémon de todo Bedrock, el Surf Pokédrop. Le han metido varias actualizaciones y encima el creador ha creado otro diferente para incluir todo tipo de contenido de la segunda generación, aunque en esencia, es el mismo addon, por lo que sí, el vídeo anterior al respecto ha quedado totalmente obsoleto, así que considerad esto como su reemplazo, la nueva guía definitiva. He tenido que rehacer todo, no he podido aprovechar literalmente nada de anteriores reviews, principalmente porque el addon parece otro después de que todas estas actualizaciones hayan sido agregadas, y que ahora grabo con RTX, además de con otra skin, por si fuera poco. Así que sí, este vídeo ha costado, y mucho, solo basta con ver que ya han pasado algo más de 5 meses desde que subí mi último vídeo, el 5 addons en 1. Una disculpa por este ratio de subida, y aunque sé que os encantan este tipo de vídeos, largos y llenos de contenido, creo que es más que evidente que llega a un punto en el que me quiero superar tanto a mí mismo, que, simplemente, exploto. El proyecto se me hace cada vez más y más largo y mis ganas de continuar con él se hacen cada vez más bajas y más bajas. Así que, al menos para este próximo 2023, espero poder cortar por lo sano y cambiar un poco mi forma de hacer las cosas para enfocarme más en la calidad y no tanto en la duración. Siguiendo con el addon, has escuchado bien, ya está la mejor generación en el mejor addon de Pokémon, ¿qué quieres que te diga? 10 de 10, sin palabras, me quito el sombrero. Con todo esto de la segunda generación la instalación se ha vuelto todo un follón, pero la cosa es descargar el comportamiento y la textura de tanto el addon de la primera generación como el de la segunda, y luego meterle este otro, que es la base de todo el addon, siendo cada generación simples extensiones de la base. Y no te preocupes por la compatibilidad, que todos son compatibles entre sí. También tienes disponible esta textura bastante guapa al puro estilo Pokémon diseñada para usar con el addon. Yo no soy demasiado de utilizar texturas, pero venga, ¿por qué no? La estaré utilizando durante todo el vídeo para darle más ambiente al asunto. Pequeño recordatorio rapidillo de que el addon es constantemente actualizado por el creador, no solo agregando nuevo contenido, sino también haciéndolo compatible con las últimas versiones lanzadas por Mohan, además de que funciona en Android, iOS, Windows 10, incluyendo el 11, y todas las consolas de anterior y nueva generación, todo lo que es la Bedrock Edition, básicamente. Muchísimas gracias a los miembros que están apareciendo en pantalla por apoyar al canal, de verdad, mis más sinceros agradecimientos, solo espero que tanta espera haya valido la pena, y os encante este vídeo, y sin más preámbulos, empecemos con la guía, comenzando con... Nos movemos un poquito al empezar el mundo, y de la nada, se generará esta estructura, el laboratorio del profesor, muy similar al de los juegos de primera generación. Este distrito se generará en cualquier lugar en el que estés, rompiendo otras estructuras, tanto naturales como artificiales, así que cuidadito, sobre todo si instalas el addon en un mundo ya generado estando en tu casa. Por cierto, un detallito así de poca importancia que se me había pasado, acaban de actualizar el addon, y, ya, no se genera. He quedado bastante mal, pero no os preocupéis, que siempre podréis seguir generándolo mediante este comando, aunque si tampoco os vais a morir por ver a Oak, no hace falta ni hacerlo. Spawnearlos es una buena manera de farmear laboratorios, pero no de iniciales, pues, aunque no hayamos pisado un laboratorio en nuestra vida cúbica, solo se nos dará una oportunidad de conseguir uno, gracias, concretamente, a este botón de aquí en forma de objeto. Interactuamos con él y el profesor nos empezará a contarnos su vida con la ayuda del /Telraw, pero más importante, recibiremos estos dos objetos de aquí. El primero, el de la primera generación, nos dará a elegir entre los mejores iniciales in the world, Charmander, Squirtle, y Bulbasaur, de tipo fuego, agua y planta, respectivamente. El de la segunda, hará su parte añadiéndonos la posibilidad de escoger a Cyndaquil, Totodile, y Chikorita, los iniciales de Yoto. Mira que la segunda generación es mi favorita, pero precisamente los iniciales no son su mayor atractivo.
De todas formas, vamos a estrenar la nueva generación interactuando con el de segunda, apareciéndonos automáticamente en la hotbar los 3 iniciales de dicha generación. Hay un pequeño error en el que el objeto se queda en el inventario, eliminando a uno de los iniciales. Si te llega a pasar, reinstalas el addon y solucionado. Elegimos, si hemos seleccionado la segunda generación, de entre las 2 únicas criaturas de bolsillo viables, la que queramos. En mi caso, me pillo a Totodile, pero vamos, que Cyndaquil tampoco es mala opción. El inicial tiene bastantes probabilidades de salir Shiny, una singular variación en el color de la piel de un Pokémon que le otorgará una exclusividad única. Además, se nos hará entrega de un kit con objetos importantes para entablar tu aventura con buen pie. Este kit contiene 32 Pokédollars, la moneda del addon, obtenible, entre de otras formas, derrotando entrenadores, capturando Poképaradas, o recibiéndolas como recompensa por cumplir las misiones del centro Pokémon. Otra de las retribuciones del kit son estas 32 Pokéballs, las herramientas principales del addon, y de las cuales también profundizaré en la siguiente sección. Y hablando de kits, si activas el cofre de bonificación antes de crear un mundo con el addon activado, obtendrás de él bastantes Pokédollars y Pokéballs, nada mal si tu objetivo es hacerte con todos. Siguiendo con el kit, los 2 últimos objetos dentro del mismo, pero no por eso menos relevantes, la Pokédex y el Buscapelea. No te preocupes si por alguna razón llegas a perder estos 2 últimos objetos, especialmente el Buscapelea, que no puede ser crafteado, ya que puedes recuperarlos echándole una visita a la agente Mara, también conocida como la oficial Henry. Si queréis más información sobre estos 2 objetos, hablaré de ellos próximamente. Después de esto, podemos volver a hablar con el profesor interactuando con el mismo, teniendo un total de 5 diálogos diferentes. Nos dará diversos consejos y datos en general, como el hecho de que cada cierto tiempo, otro profesor Pokémon vendrá para sustituirlo, pero de ahí en eso, no puedes hacer mucho más dentro de la estructura. Como mucho, puedes llegar a llevarte prestados algunos bloques, no es demasiado elegante hacerlo, pero si aún así deseas hacerlo, mi recomendación personal es que te lleves los bloques de redstone que hay detrás de las lámparas, las librerías y la prismarina, que siempre viene bien. Para estrenar a nuestro nuevo Pokémon, deberemos interactuar con su spawner, como si fuera un nuevo generador. Tiene un comportamiento similar al de un lobo, siguiéndonos o teletransportándose si nos alejamos, a menos que lo sentemos. Esto último lo hacemos simplemente interactuando con el mismo. Como dato curioso, y a fecha de grabación del video, ni los 3 pájaros legendarios ni Aerodactyl tienen acceso a esta mecánica. Supongo que será un bug relacionado con que pueden volar, pero aún así es bastante raro, pues otros Pokémon con esta misma capacidad, como lo es Charizard o Venomoth, sí se pueden sentar. Ah, y relacionado con esta mecánica, los Pokémon que estén sentados se mostrarán con una animación diferente a lo que podríamos esperar, algunas muy creativas. En fin, si queremos que vuelva a nuestro inventario, nos agachamos e interactuamos con el mismo, pudiendo volver a generarlo si es necesario. Hacer esto es una buena forma de regenerar completamente la vida de cualquier Pokémon que tengamos capturado, porque sí, estas criaturas también tienen vitalidad que varía en función de la criatura, pero que se suele situar en 40 puntos de vida para criaturas pequeñas, 70 para las medianas, y 100 para las más grandes. En una línea evolutiva de 3 Pokémon, como lo puede ser la de los 6 iniciales, queda bastante claro cuál de todos es el pequeño y cuál el grande. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si estamos ante una de 2, solo se toman en consideración el grande y el pequeño, dejando excluido al mediano, y en una de una sola evolución, solo el grande. En este último tipo de línea evolutiva, a pesar de que la regla predominante sea esa, hay algunas excepciones notorias que vale la pena mencionar, como el Gran Dunsparce o Delibird, que concuerdan con la vitalidad de un Pokémon pequeño y mediano, respectivamente. Esta vitalidad está representada en forma de esta barrita de aquí, que aparecerá al mirar al Pokémon en cuestión. Será visible tanto en Pokémon capturados como en salvajes, aunque si se trata de uno capturado, estará señalado con la palabra entrenado. No podemos restar vitalidad a criaturas domesticadas, pero sí a salvajes. Eso sí, al golpear a uno de estos, siempre que sea neutral, se volverá agresivo hacia ti. Si es agresiva, no hace falta ni que la toques, que irá directamente a por ti. Como si de un lobo se tratasen, los Pokémon entrenados que tengas fuera de la Pokéball saldrán en tu ayuda, atacando a tu atacante o a tu víctima, en función de tus acciones pasadas. Ten cuidado, porque estas mascotas pueden llegar a morir si te despistas.
Volviendo al kit del principio, en el que se nos otorgaba nada más y nada menos que 32 Pokéballs, la herramienta principal de la saga y del propio addon, con la que podremos capturar Pokémon salvajes. Hay una gran variedad de ellas, aunque eso lo dejo para su respectiva sección. Por ahora me centraré en su funcionamiento en general. Para capturar un Pokémon salvaje, usaremos la Pokéball interactuando con la misma. Una vez hecho esto, y si aciertas, el Pokémon se meterá dentro de la bola. Ahora solo falta ver si finalmente se captura o no. Este rango de captura varía en función de la Pokéball que estemos utilizando y del Pokémon que queramos capturar. Si no se te escapa, se quedará atrapado en la bola, esperando a que vengas tú a interactuar con la misma y llevártelo. Otro de los objetos incluidos en el kit inicial es esta herramienta, la Pokédex. Esta es una brújula modificada, por lo que seguirá marcando tu punto de spawn, en forma de color verde en la pantalla de la misma. Puedes craftearla mezclando polvos de redstone, cristal tintado de azul, y una medalla de combate. Explico la obtención de dicha medalla en la siguiente sección. Al interactuar con un Pokémon domesticado y tener este objeto en la mano, se nos abrirá una ventana mediante la cual se nos suministrará todo tipo de información acerca de la criatura. En esta se mostrará el nombre del Pokémon, su número de Pokédex, el pixel art de la criatura aparecido en el mismo aparato de los primeros remakes de los juegos originales, sus tipos, su altura, su peso, y una breve descripción del mismo. Por defecto, viene en inglés, aunque si quieres cambiarle el idioma, puedes hacerlo mediante la configuración del addon en la pestaña de packs de recursos, con 3 idiomas disponibles a tu disposición, inglés, portugués y español. Según ha estado mostrando el creador mediante Twitter, hablando de esta feliz y para nada polémica plataforma. ¿Sabías que puedes seguirme para obtener un jugoso 0% de descuento en Callármela? Está diseñando una nueva Pokédex usando la interfaz de los NPC, así que si estás viendo esto y ya lo ha agregado, no hará falta que cambies ninguna configuración, pues el texto se traducirá automáticamente en función del idioma que tengas en el juego. Efectivamente, mientras estaba en la producción del vídeo, lo ha agregado, dejo algunos clips para que podáis verla mejor. Sorpresa sorpresa, se ha vuelto a actualizar y ahora este objeto no tiene nada que ver con lo que aquí se explica, así que con mis santos cojones, dejo esta indicando qué cosas están desactualizadas y hago otra sección con todo lo nuevo. Así es, pese a que todo lo que tenga que ver con el crafteo y el propio objeto, más no a su uso, siga siendo el mismo, creo que merece su propia sección, ya que ha pasado de ser un simple objeto ocasional destinado a dar información a cualquier curioso del mundo Pokémon, a ser una versión mejorada de eso, y la única manera de convertir en Pokémon turas y de spawnear a tus Pokémon. Empecemos con esto último, y es que sí, ya no es posible generar a nuestras criaturas de bolsillo de forma convencional. Para hacerlo, requeriremos de este objeto, además de colocar a nuestro Pokémon en uno de los 6 huecos de la primera fila de nuestro inventario, de izquierda a derecha. Interactuamos con la Pokédex, y pulsamos el primer botón. Ahora seleccionamos el hueco en específico en el que hayamos dejado al Pokémon en cuestión. Y ya estaría, nuestra criatura de bolsillo favorita está lista para cumplir los deseos de su amo. Ahora, para acceder a la enciclopedia Pokémon en sí, deberemos pulsar el segundo botón de la Pokédex. Seleccionamos la generación de la criatura que estemos buscando, hojeamos la lista con tal de encontrarla, y la pulsamos, obteniendo la información que ya nos proporcionaba el anterior sistema, además de su localización. Cabe destacar que también nos saldrán Pokémon que no están en el addon, sin ocurrir nada especial si las seleccionamos, y que solo podremos ver la información de criaturas que hayamos capturado, es decir, de las cuales hayamos obtenido su spawner, pasando lo mismo que al pulsar Pokémon que no se encuentran en el addon si las seleccionamos. Y como última función del objeto, aplicar buscamonturas. Ahora, si interactuamos con este objeto con nuestras futuras Pokémonturas, ya no se les aplicarán la montura. En su lugar, deberemos colocarnos el objeto en nuestra segunda mano, interactuar con la Pokédex, y pulsar el último botón. Si lo volvemos a pulsar, la montura será eliminada de nuestra criatura de bolsillo, independientemente de la distancia que separe al Pokémon de su dueño. Esto también se aplica a metérsela, así que sí, podremos dejar sentado a nuestra mascota en casa, y convertirla en Pokémontura seleccionando este botón con tal de que se teletransporte a nosotros, ya que como profundizaré más adelante, una Pokémontura nunca puede estar sentada. Eso sí, deberemos dejar el chunk donde esté descansando nuestro Pokémon cargado de alguna manera, evidentemente.
Si piensas que la nueva Pokédex es 1000 veces más útil que la antigua, prepárate para ver el nuevo Buscapeleas, porque no tiene nada que ver, y lo mejor de todo, da un paso más hacia conseguir un sistema de combate por turnos que logre combinar a la perfección el combate vanilla con el de los juegos. Respecto al objeto en sí, solo ha tenido adiciones, por lo que podremos hacer todo lo que podíamos hacer antes. Y respecto a los combates en sí, ya sea contra Pokémon salvajes, de entrenadores, o de tus amigos, por mucho que los ataques a puño limpio, tus mascotas no lo harán. Para que lo hagan, deberás golpear a tu Pokémon, con tal de que nos aparezca este menú. Las 4 primeras opciones tienen que ver con lo que nos interesa, el combate. Profundizaré en las otras 2 opciones más adelante, concretamente, en las secciones de transformaciones temporales, y en la de evoluciones. Los 3 primeros ataques solo se pueden usar en combates contra entrenadores, además de contra ti mismo. Si, por alguna razón puedes hacer que varios Pokémon de tu equipo participen en un combate como rivales haciendo empleo de estos 3 primeros ataques, supongo que tendrá algo que ver con que supuestamente puedes combatir contra otros jugadores, pero tampoco lo puedo comprobar, porque no tengo amigos. En cualquier caso, luchando contra entrenadores, y por supuesto, miembros del Team Rocket, también puedes utilizar el cuarto ataque, aunque este está más orientado a ser empleado contra Pokémon salvajes, pues es la única manera de hacer que tus mascotas los ataquen. Este ataque refleja lo mismo que pasaría si atacaras a otro Pokémon en versiones antiguas del addon, con el típico sistema de combate con mascotas del Minecraft Vanilla. En cambio, los 3 primeros ataques, el principal, el secundario o contraofensivo, y el fuerte, son mucho más parecidos al sistema de combate de la saga original, aunque eso sí, como podéis apreciar, el sistema está aún muy verde y le falta bastante camino para convertirse en la combinación perfecta entre el Minecraft y la saga. De hecho, haciendo uso del sistema por turnos, los tipos de los Pokémon se afectan, pudiendo llegar a realizar ataques totalmente nulos, poco efectivos, regulares y super efectivos, así que ya sabéis, a aprenderse la tabla de tipos. Y también hay críticos. El tipo de ataque principal de tu criatura de bolsillo siempre será el mismo que el de tu Pokémon, y si este tiene 2, el segundo tipo se aplicará al segundo ataque. Y ya estará, hay algunos bugs que supongo que arreglarán en futuras versiones, como que al luchar contra un entrenador, podemos golpear a su Pokémon todas las veces que queremos y este nunca nos atacará, y algunas adiciones que no acabo de entender, como que ahora, al comenzar un combate con un entrenador, obtendremos el efecto de fatiga minera, y no se nos será eliminado hasta ganarle. Eso también puede llegar a ser un bug, pero lo dudo mucho. Por cierto, ahora estos entrenadores nos podrán sacar Pokémon Dynamaxeados, y por regla de 3, mega evolucionados, así que recomiendo esperar a que estos efectos se les hayan sido eliminados con el tiempo antes de atacar. Hablando de adiciones, tus Pokémon nunca perderán su vida por completo, quedándose medio tontos a unos pocos golpes de morir. En este estado, dejarán de atacar y no podrás usar el buscapeleas en ellos. Sin embargo, te seguirán sin poner ningún pero. Si interactúas con ellos, se mostrarán en tu inventario como debilitados. Hablaré sobre cómo recuperarlos estando en este estado más adelante. Aunque si por alguna razón tienes este objeto, el revivir, obtenido mediante el Roto Market, o como loot en las Poképaradas, puedes interactuar con tu Pokémon debilitado para revivirlo. Eso sí, volverá a cobrar conciencia con muy poca vida. Además, puedes ingerir estos objetos para obtener el efecto de regeneración por unos segundos, además de poder usarlos para craftear un tótem de la inmortalidad. Y antes de acabar, en esta actualización también ha sido agregada esta cosa. No sabía dónde más meterlo, así que lo he incluido aquí. Se supone que es el aro del Pokémon legendario del mismo nombre, aunque este ni está ni supongo que estará en un largo tiempo, pues es un Pokémon de 6ª generación. Dejando al legendario de lado, el aro es una entidad generable mediante comandos que se teletransporta automáticamente al acercarte, como si fuera un Enderman. Vale, la verdad es que esto es un poco embarazoso, pero no ha bastado una sola actualización para que lo que acabo de decir haya quedado totalmente obsoleto. Por suerte, solo ha sido esta última parte, la del aro de Hyupa, así que tocará actualizar la actualización, dale ahí con la nueva sección. La nueva sección dentro de las actualizaciones más recientes.
En esta, espero que por fin, última actualización, aparte de cambiar alguna que otra cosita que se verá reflejada en las partes del vídeo obsoletas con este texto, y arreglar varios bugs, también han sido agregadas dos cosas importantes. Los nuevos Pokémon, que intentaré meter un poco con calzador detrás de las 5 criaturas que ya están puestas con calzador por haber salido en actualizaciones recientes en la sección de Pokémon. Y por último, pero no menos relevante, una nueva función para el aro de Hyupa, la obtención de legendarios. Eso sí, los de la primera, dudo que podamos obtener a los de segunda, como mínimo, hasta que el trío de perros sea completado, y si eso ocurre, el sistema de invocación probablemente será muy similar al de las aves legendarias, así que atentos a lo que viene ahora. Empecemos con una mecánica antigua que vuelve al addon para ayudarnos a invocar legendarios, nuevos tradeos con los aldeanos verdes. Al interactuar con uno de estos, ahora útiles, aldeanos verdes, nos ofrecerán todo tipo de bonguris y vallas a cambio de Pokédollars, pero más importante, este objeto de aquí. Este costoso objeto nos pedirá nada más y nada menos que 45 medallas de combate, objeto dado por todo tipo de entrenadores, curiosamente, de lo que va la siguiente sección. Para usarlo, simplemente interactuamos con la caja, y seguidamente, se nos dará una de estas 3 plumas, objetos muy familiares a los propios legendarios. Volvemos al centro Pokémon para activar el Rotom comunicador, y hacer servible, por fin, al último NPC, el niño este. Interactuamos con cualquiera de estas plumas, y obtendremos una ofrenda para uno de los 3 pájaros legendarios, en función de qué pluma nos haya tocado con anterioridad. Ahora es cuando vuelve a entrar en la pista el antiguo aro de Hyupa, esta vez, en forma de un aro muy funcional, y raro, al mismo tiempo, pues ahora se generará de forma natural, pero de forma demasiado esporádica. Si lo lográis encontrar, no dudéis ni un segundo y empezad a spamear el botón de golpe mientras tenéis la ofrenda en la mano. Si lo logramos alcanzar, se generará la legendaria criatura. Ya podríamos atraparla, matarla, o lo que más nos venga en gana. Ah, y no os paséis con los golpes, porque la podéis liar. Los combates, la base del competitivo en los juegos y un elemento fundamental en el progreso del addon. Que quede claro que aquí no hablaré ni de las bases del combate entre jugadores reales ni contra Pokémon salvajes, eso ya lo he explicado en la sección de conceptos básicos. Antes que nada, deberemos poseer el buscapeleas, objeto clave, que al igual que la Pokédex, podrá ser obtenido mediante el kit inicial. De todas formas, si por alguna razón lo llegas a perder, puedes recuperarlo en los centros Pokémon, lo explico en dicha sección. Este se usa para poder comenzar peleas con los diferentes NPC del addon, ya sean entrenadores o integrantes del Team Rocket. Los entrenadores se dividen en 2 tipos diferentes, los de primera y los de segunda generación. Los de primera pueden aparecer con una skin similar a la del joven, la de la dominguera, y la de la entrenadora guay de la primera generación. Los de la segunda solo tienen 2 skins diferentes, concretamente, el marinero y el niño escolar. La única diferencia aparte de las skins es que solo tendrán a su disposición Pokémon de su generación en particular. Estos entrenadores, al igual que el equipo Rocket, se generarán de forma aleatoria por tu mundo. Interactuamos con el entrenador teniendo el buscapeleas en la mano, y comenzará el combate. Seguidamente, sacará su Pokémon. Aquí el objetivo es cargarse al Pokémon, con tal de que te dé este objeto, el permiso de combate, ya sea mediante tus propias criaturas de bolsillo o tú mismo a sangre fría. Eso sí, yo de tú no me despistaría demasiado si decides encargarte personalmente del asunto. Independientemente de cómo consigas el objeto, si se lo otorgas a tu contrincante, continuará o no el combate, en función de si el entrenador tiene más Pokémon o no. Mientras estaba editando este vídeo, el addon se ha vuelto a actualizar, y ahora todo el sistema del permiso de combate ya no sirve para nada, pues con solo derrotar al entrenador, se activará el siguiente evento, sin necesidad de tener que darle el permiso. Ah, y ahora, al entregarle una moneda al entrenador en medio de una pelea, este interpretará que te rindes, riéndose de ti y desapareciendo unos segundos más tarde. Tal y como funciona en los juegos, el máximo es de 6 y el mínimo de 1. Si los tiene, los irá sacando hasta que se le acaben. La mecánica siempre es la misma, matar al Pokémon y darle el permiso a su entrenador. En cuanto se quede sin más carne de cañón, te hará entrega de una medalla de combate, un artefacto muy notable en gran variedad de crafteos, además de unos pocos Pokédollars.
Después de unos segundos, el entrenador desaparecerá. Para proteger el mundo de la devastación, para unir el mundo en una sola nación, el Team Rocket aparece en la región. Estos son muy similares en funcionamiento a los anteriormente explicados entrenadores. Al igual que ellos, este equipo se divide en dos grupos. El equipo Rocket normal, de primera generación, y el equipo Rocket Neo, de segunda. Las skins de los NPC se comparten entre los dos grupos, cambiando únicamente el color de pelo del personaje. Eso sí, al igual que los entrenadores, la generación de los Pokémon que posee cada NPC concuerda con su grupo. Una de las principales diferencias de esta brigada respecto a la de los entrenadores, es que puedes tradear con los mismos. Además del hecho de que nos dropearán bastantes Pokédollars al matarlos, evidentemente. Te intercambiarán, principalmente, monedas a cambio de partes de Pokémon, concretamente, una cola de Slowpoke a cambio de 32, y un caparazón de Shayder a cambio de 16. Estos dos objetos son únicamente dropeados por los dos respectivos Pokémon en sus versiones con vida. Aprovecho para comentar que en el addon existe un Magikarp pasado consumible, aunque no hay ninguno crudo ni lo dropea el Pokémon del mismo nombre, así que no sabía dónde meter esto. Por cierto, con 5 caparazones de Shayder puedes hacer un caparazón de Shulker, y si metes una cola de Slowpoke en un horno, te saldrá esta jugosa cola de Slowpoke cocinada. En todo lo demás, el sistema es el mismo que con los entrenadores, interactúas con algún miembro del equipo con el buscapeleas y empezará el combate, siendo el principal objetivo cargarse al Pokémon de tu contrincante, con tal de obtener el permiso de combate, independientemente de cómo lo hagas. El siguiente procedimiento con estos maleantes funciona exactamente igual que el de los entrenadores, le das el permiso de combate, y continúa o no el combate hasta un máximo de 6 rondas. La recompensa también será la misma. Eso sí, no estoy seguro de si solo me pasa a mí, pero justo unos segundos antes de que el criminal haga surgir a su combatiente, se mostrará este rectángulo gigante sin textura en toda la cara del malhechor. Y lo mismo, al pasar unos segundos después de ser derrotado, desaparecerá. El addon tiene dos estructuras, la generada justo al principio de nuestra aventura, el laboratorio Pokémon, y la más mítica de la saga, el centro Pokémon. Si vienes del vídeo anterior, que sepas que este centro Pokémon no tiene nada que ver con el antiguo, esta versión está mucho más desarrollada, con muchas más cosas que realizar en ella. Generándose de forma natural, es una estructura bastante más grande que el laboratorio, con un total de 2 plantas llenas de cosas que hacer. Y con llenas de cosas que hacer, me refiero a la planta baja, pues en la de arriba lo más destacable son estas camitas. Por su parte, el principal atractivo de la primera es la enfermera Joy y la máquina de curación. Podrás hacer que aparezcan al darle a este botón, el que está entre los dos cofres de Ender. Puedes interactuar con la enfermera para recibir algunos consejos útiles, y revivir a tus Pokémon gracias a la máquina. De todas formas, explicaré más a detalle su funcionamiento en su respectiva sección. Y no te la puedes llevar. En las dos esquinas inferiores del centro hay 2 compartimentos y sus 2 respectivos botones cuya función consiste en spawnear a estos 2 NPC. El NPC de la izquierda, la agente Mara, oficial Genie en Latam, será la encargada de devolverte tus objetos perdidos. La mecánica es la siguiente: si tú consigues uno de los objetos que se muestran en su lista de objetos perdidos, los cuales son, la Pokédex, el buscapelea, el buscamontura, la maximuñequera o el mega aro, se te agregará una etiqueta con su nombre, y una vez tengas esa etiqueta, podrás reclamar dicho objeto de forma infinita interactuando con el personaje no jugable. Si quieres ver otro objeto, simplemente te agachas e interactúas. Esto está diseñado para que, si alguna vez pierdes alguno de estos objetos, no tengas que volver a craftearlo, o para que no lo pierdas para siempre, en caso del buscapelea. En la otra esquina nos encontraremos con el segundo NPC, el vendedor. Te puede llegar a suceder, que si lo acabas de generar, no te permita interactuar con él, pero no pasa nada, con esperar un poco se arregla. Si lo hacemos, nos venderá diversos objetos de utilidad.
Lo que encontraremos aquí es básicamente lo que podemos comprar en una de las 5 páginas del Roto Market, una máquina que explicaré más adelante. La página en concreto es aleatoria, de hecho, si lo matamos y volvemos a generar, mostrará otra. Quiero creer que lo de no poder interactuar hasta unos segundos después de haberse generado no es un error, y, por el contrario, se trata de una mecánica creada a propósito, para no sobreexplotar este sistema, pero ni idea. Explicaré todo lo que nos vende este NPC en la sección del Roto Market, que, al fin y al cabo, es esencialmente lo mismo. Aquí va en exclusiva la probablemente mecánica más oculta del addon, se trata de que podemos eliminar nosotros mismos a todos los personajes no jugables que se encuentren en el centro si tenemos Bedrock en la mano e interactuamos con ellos. Sí, ya lo sé, un secreto bastante útil, no hace falta que me deis las gracias. A un costado de la enfermera Joy, encontraremos este botón, que al ser pulsado, hará que se genere esta máquina, el Rotom Comunicador. Este artilugio no se parece a nada aparecido en los juegos, que, en otras palabras, significa que es un artefacto original diseñado para cubrir las necesidades del addon, tal y como pasa con el Roto Market, tomando inspiración de la habilidad del Pokémon con el mismo nombre de poseer distintas máquinas. Dejando de lado las referencias, este es el principal centro de misiones del addon, mediante el cual diversos personajes nos pedirán realizar variopintas tareas a cambio de una recompensa. El primero es este niño con un aspecto ligeramente similar al típico entrenador escolar de los juegos, o bien esta niña con la inverosímil skin de la dominguera. Este personaje no jugable nos pedirá ciertos objetos, concretamente, un tazón de caramelos raros, una piedra activadora, también llamada piedra llave, o una estrella deseo. Explico cómo obtener el tazón de caramelos raros en la sección de evoluciones por XP, la piedra activadora en la de mega evoluciones, y la estrella deseo en la sección del Dynamax. Si le otorgamos cualquiera de estos objetos, interactuando con la máquina, obtendremos, sí o sí, entre 5 a 10 Pokédolars, además de una valla totalmente aleatoria. Aparte de estos dos diferentes objetos, que se te otorgarán sí o sí, también se te dará un objeto de los dos siguientes grupos de objetos que explicaré ahora. El que no te toque nada también tiene una cierta probabilidad, que se añade al porcentaje total del grupo, junto a los demás objetos. El primer grupo, en el que tendremos la probabilidad de obtener, de 2 a 4 boletos de ropa, de 0 a un factor X, de 0 a un factor Y, o bien, simplemente, nada. Los boletos tienen un 45,45% de probabilidad de ser obtenidos, tanto el factor X como el factor Y tienen un 4,55%, y tienes otro 45,45% de que no te toque nada. Si te cuesta un poco y no lo has acabado de entender, te tiene que tocar alguna de estas cosas sí o sí, aunque esa cosa sea nada, y que aunque te toque la probabilidad de alguno de los factores, podría ser que caiga dentro de ese 50% que conlleva el que te toquen 0 de ellos. Siguiendo con la clase de probabilidad, y tranquilitos, que esto es más simple, te puede llegar a tocar de 0 a un cupón bici, de 0 a un cupón montura, o bien, nada. El porcentaje de que te toque el cupón bici es del 24,39%, el de que te toque el cupón montura es del 2,44%, y el de que te toque literalmente nada, del 73,17%. Dejando de lado las matemáticas, recuerdo que con cualquiera de los 3 objetos mencionados anteriormente, obtendrás las recompensas que acabo de explicar. Mi recomendación personal es que solo utilices los boles de caramelos, ya que la piedra llave es jodida de conseguir, y gastarse una estrella deseo en esto, es, para que os hagáis una idea, como pegarse un tiro en el pie. Siguiendo con el Rotom Comunicador y todas sus funciones, el segundo personaje que nos contactará, será, para sorpresa de pocos, el Profesor Oak. Este servirá para varias cosas, entre ellas, el restaurar huevos rotos, conseguir la maxi muñequera, y obtener el Mega Aro, objetos en los cuales me centraré en la sección de crianza, Dynamax, y Mega Evoluciones, respectivamente. El siguiente personaje es Go, uno de los protagonistas de la más reciente temporada de la serie de animación, y el cual nos pedirá que le hagamos entrega de objetos relacionados con legendarios. Estos objetos no están predefinidos por ahora, pero se supone que en próximas actualizaciones, te ayudará con la caza de estos bichos, ya que, como explicaré en la siguiente sección, los legendarios, a día de hoy, son completamente inobtenibles en Survival, lo que me viene perfecto para hilarlo con el siguiente tema. Pokémon.
¿qué sería el addon, y ya de paso, de toda la saga, sin la existencia de estas criaturas? Exacto, nada, al igual que la cantidad de Pokémon que agrega el que es broma, se prefieren menos pokés bien hechos que más creados por el mismísimo Satanás con el único objetivo de ganar dinero. En total, se añaden un aproximado de 125 Pokémon, 99 provenientes de la primera generación, y 26 de la segunda, faltando un total de 126 para completar plenamente las Pokédex de dichas generaciones, y que se irán añadiendo a medida que se actualice el addon. En caso de contar con los Pokémon Shiny, ya que son entidades completamente diferentes, estaríamos hablando de cifras cercanas a las 250 criaturas, nada mal. Estos Shinies, comúnmente nombrados como Pokémon variocolor, son formas alternativas de dichas criaturas, caracterizadas por tener un color de pelaje diferente al de su forma normal, además de un brillo bastante inusual. Estas extravagantes variaciones no cuentan con características diferentes a sus versiones originales en lo jugablemente hablando, pero sí en lo estético, siendo su ínfimo porcentaje de apariciones el atractivo principal de las mismas. Aunque en el addon no sean tan exclusivas, teniendo un 3% de probabilidad de aparición respecto a la aparición de su versión regular, sigue siendo bastante complicado obtenerlas. Antes de empezar con la explicación individual de cada criatura, y como ya he explicado con anterioridad, debemos entender la existencia de 3 tipos de Pokémon, tipos que me he inventado para diferenciar las características de cada criatura. Dividiremos a estos Pokémon en pequeños, medianos y grandes. Cada Pokémon incluido en el addon pertenece a una de estas 3 categorías, a excepción de los legendarios, Megas y Dynamax, los cuales voy a considerar como una categoría diferente. Respecto a la vitalidad de cada clase, las criaturas pequeñas cuentan con 40 puntos de vida, lo que equivaldría a 20 corazones, el doble de la salud que tiene un jugador regular sin armadura ni ningún modificador aplicado. Las medianas pasarían a tener 70 puntos de vida, lo que equivaldría a 35 corazones. Y las más grandes, que suelen ser últimas evoluciones, tienen un total de 100 puntos de vida, lo que vendría siendo 50 corazones. Los legendarios, Megas, y Dynamax, por su parte, cuentan con 150 puntos de vitalidad base, lo que serían 75 corazones en total, una bestialidad. Antes de seguir mostrando características, tengo que dejar claro que estas criaturas poseen 2 tipos de ataques, el físico y el especial, o lo que es lo mismo, cuerpo a cuerpo y a distancia. En términos estadísticos, estos no varían en función del tipo de ataque, la única diferencia es que con los especiales te puede llegar a restar vida sin ni siquiera acercarse, aunque estos proyectiles son bastante fáciles de esquivar. Algo aplicable a todo el addon en general, es que los tipos elementales de cada Pokémon no influyen en prácticamente nada. Digo prácticamente por el simple hecho de que su tipo siempre concordará con al menos uno de sus ataques a distancia. Porque sí, aunque sea meramente estético, cada Pokémon tiene 3 tipos de ataque a distancia, algo que no afecta en nada que no sea la propia textura. Si a un Pokémon entrenado se le agota su vitalidad, fallecerá, dejando tras de sí su existencia ya debilitada. Para revivirlo, deberemos hacer uso de la máquina de curación, artilugio que explicaré más adelante. Una vez con este conocimiento, podemos tener claro que el ataque de un Pokémon pequeño es de 4 a 8 puntos de daño, lo que equivaldría a unos 2 a 4 corazones, tanto en ataques especiales como físicos. Uno mediano cuenta con un rango de ataque de 7 a 14 puntos de daño, o de 3 corazones y medio a 7. En caso de ser uno grande, el rango de ataque pasaría a ser de 10 a 20 puntos de daño, el equivalente a de 5 a 10 corazones. Por último, los legendarios, Megas, y Dynamax, tienen un rango de ataque de 20 a 30 puntos de daño. En lo que respecta a la generación de los mismos, las categorías que formé en la anterior sección ya no se aplican, porque la mayoría de evoluciones finales no se generan naturalmente, más que nada. Es por eso que, a falta de las antiguas categorías, voy a crear las colecciones, que es la misma cosa, pero con otro nombre.
Tenemos a los Pokémon que se generan naturalmente. Las evoluciones finales, la mayoría únicamente obtenibles evolucionando al primer grupo, o generándose de forma inusual naturalmente, varía en función del Pokémon. Los fósiles, generados mediante la restauración de los mismos. Los dos Pokémon que solo pueden ser obtenidos mediante la incubación de huevos. Y, como no, los legendarios, que no se generan naturalmente. Estos últimos, los legendarios, podrán ser próximamente obtenidos mediante el tercer panel del Rotom comunicador dentro del centro Pokémon, completando la misión que allí se indicará. Los fósiles, huevos y evoluciones los dejaré para más tarde, así que acabemos la sección con la ubicación de generación de todas las criaturas de bolsillo que se generen de forma natural, incluyendo primeras y demás evoluciones, aunque debo recalcar que segundas y evoluciones finales tienen bastante menos probabilidades de aparecer, normalmente generándose como líderes de pequeñas manadas. Empecemos hablando de los tres iniciales de la primera generación. A pesar de poder obtenerlos al principio de tu aventura, también pueden aparecer como Pokémon salvajes, aunque, de todos los generables naturalmente, incluyendo también al otro trío de iniciales, son los que tienen el menor porcentaje de aparición. Hablando de porcentajes, cada Pokémon tiene el suyo propio, pero entre ellos y excluyendo a los iniciales el porcentaje cambia tan poco que no me ha parecido suficientemente relevante comentarlo. Abrimos la lista con Bulbasaur, que se encontrará en cualquier tipo de bosque. Charmander, que se generará en biomas de mesa. Y Squirtle, que se generará en playas. Las evoluciones de los mismos son Ivysaur, Charmeleon y Wartortle, que se generarán en los mismos biomas que sus preevoluciones. Venusaur, Charizard y Blastoise, las evoluciones finales, no generadas naturalmente. Después de estos tres iniciales, tenemos a Caterpie y a su contraparte, Weedle, generados en todo tipo de bosques. Sus evoluciones, Metapod y Butterfree en el caso de Caterpie, y Kakuna y Vidril en el de Weedle. Pidgey, generado en los cielos oceánicos. Espérate, que soy tontísimo, me acabo de dar cuenta de que no sé leer, lo que ponía en el código es cualquier bioma a excepción de océanos, así que ya sabéis niños, acabad primaria. Este no es el único Pokémon que tiene esta característica en su generación, para que no os extrañe ver que haya grabado a Clefairy o a Spearow como si se generaran en océanos. Sus evoluciones, Pidgeotto y Pidgeot. Rattata, que, según el código, se genera en los mismos biomas que la anterior línea evolutiva. Su evolución, Raticate. Spearow, la contraparte de Pidgey, generado en los mismos biomas que este último. Su evolución, Fearow. Ekans, generado en pantanos. Su evolución, Arbok. Pikachu, generado en todo tipo de bosques. Su evolución, Raichu, que no se generará de forma natural. Sandshrew, generado en desiertos. Su evolución, Sandslash. Nidoran hembra, y su contraparte, Nidoran macho, generados los dos en todo tipo de bosques. Sus evoluciones, Nidorina y Nidorino. Y sus evoluciones finales, Nidoking y Nidoqueen, que no se generarán de forma natural. Clefairy, generado en cualquier bioma, a excepción de los biomas oceánicos. Clefable, su evolución, no generada de forma natural. Vulpix, generado en todo tipo de bosques. Ninetales, su evolución. Jigglypuff, que se genera en todo tu mundo, pero solo puede spawnear si hay algún bloque de piedra debajo del mismo. A ver, no se genera en todos los biomas, realmente solo en estos de aquí. Básicamente, los mismos en los que se puede generar un zombie. Su evolución, Wigglytuff, no generada naturalmente. Zubat, Pokémon murciélago que solo se genera en cuevas. Es una de las criaturas de bolsillo con más porcentaje de aparición. Su evolución, Golbat. Oddish, generado en biomas de bosque oscuro. Estas son sus dos evoluciones, Gloom y Vileplume. Esta última no se generará de forma natural. Parash, que se generará en cualquier bosque. Este es uno de los pocos Pokémon que te dropeará algo al morir. En concreto, todo tipo de hongos. Posee una evolución, Parasect. Venonat, que se generará en bosques de roble oscuro. Su evolución, Venomoth. Diglett, Pokémon topo generado en cuevas. Su evolución, Dugtrio. Meowth, Pokémon gato araña aparecido en planicies. Su evolución, Persian.
Psyduck, que se generará en ríos. Su evolución, Golduck. Mankey, Pokémon mono cerdo generado en biomas de mesa y sabanas. Su evolución, Primip. Growlithe, Pokémon tipo fuego generado en planicies. Su evolución, Arcanine. Poliwag, Pokémon tipo agua generado en ríos. Sus dos evoluciones, Poliwhirl y Poliwrath. Esta última no se generará de forma natural. Bellsprout, generado en bosques. Sus dos evoluciones, Weeping Ball y Victreebel, no se generarán de forma natural. Tentacool, generado en océanos. Su evolución, Tentacruel. Ponyta, Pokémon tipo fuego que se generará en biomas de mesa. Rapidash, su evolución. Slowpoke, generado en océanos. Su evolución, Slowbro. Sus evoluciones, Haunter y Gengar. Esta última, Gengar, no se generará de forma natural. Otra nueva actualización con nuevas criaturas que tengo que ir acoplando a lo que ya tenía editado, y esta vez, espero que la última, agregándonos dos nuevas líneas evolutivas de los Pokémon, empezando por Magnemite, no generado naturalmente. Su evolución, Magneton, que tampoco se genera de forma natural. Una de las dos nuevas líneas evolutivas agregadas en estas últimas actualizaciones dentro de la primera generación, Sil. Esta pequeña foquita se generará en océanos helados junto a su evolución, Dewgong. Shader, generado en playas. Esta, como comenté anteriormente, te dropeará su exoesqueleto al morir. Esta última, por su parte, podrá ser utilizada para craftear un caparazón de Shulker. Cloystar, su evolución. Y la segunda nueva línea evolutiva de esta generación, la de Gastly, generada en todos estos biomas, aunque solo en bloques con un brillo inferior al 7, lo que se traduce en que se genera solo por la noche en superficies, o a cualquier hora del día en cuevas. La segunda y última línea agregada en la más reciente actualización, la de Drowsy. Este se generará en bosques oscuros, al igual que su evolución, Hypno. Execute, generado en junglas. Su evolución, Executor. Cubone, que se genera en sabanas. Su evolución, Marowak. Uno de los tres Pokémon agregados en esta última actualización, sí, más última que la de Gengar, su contraparte, Chansey. Generándose en sábanas, y al igual que todos los agregados en esta actualización, tiene una habilidad especial única. ¿Qué porque estos tres sí y todos los demás no? Bueno, ¿por qué no? La cosa es que curará cada poco tiempo a cualquier jugador cercano en un radio de 5 bloques, además de generar una valla naranja cada 2 minutos, perfecto para salir de aventuras. Goldeen, que se genera en océanos y ríos. Seaking, su evolución. Junto a Chansey, Scyther es el segundo de los tres Pokémon introducidos en esta última actualización. Se genera en planicies florales, y tiene como habilidad el romper estas mismas plantas, además de todo tipo de hierba y cultivos del Minecraft Vanilla. Magikarp, Pokémon Carpa generado en océanos y ríos. Su evolución, Gyarados. Lapras, que se genera en océanos. Eevee, Pokémon tipo normal que se genera en planicies. Este puede evolucionar a sus tres evoluciones de primera generación, Vaporeon, Flareon y Jolteon. Ninguna de estas se generará naturalmente. El tercero y último agregado en la última actualización de Ladon, Snorlax. Aparecido en planicies, tiene una función similar a la de Scyther, ser sobreexplotado en granjas, aunque en este caso, solo recolectará bayas, el fruto de una planta relativamente importante dentro de Ladon. Y ya estaría en lo que respecta a la primera generación, ni los legendarios, Articuno, Zapdos, y Moultres, ni los Pokémon fósiles, la línea de Omanite, Kabuto y Aerodactyl, se generarán naturalmente. Estos últimos, los fósiles, solo se generan mediante la restauración de fósiles, proceso que explicaré más adelante, pero ahora... Empezando con la segunda generación, Chikorita, el inicial tipo planta. Esta judía con patas, al igual que todos los iniciales del Ladon, tiene muy pocas probabilidades de aparecer. Se generará en bosques de flores y en bosques de abedul. Su compañero de tipo fuego, Cyndaquil. Se genera en biomas de mesa y de desierto. Y el último de los tres, Totodile, el cual se genera en ríos.
Todos estos tienen sus dos respectivas evoluciones, todas generadas en el mismo bioma que su antecesor. Por parte de Chikorita, incluimos a Bylethia Meganium. Las evoluciones de Cyndaquil, Quilava y Typhlosion. Croconaw y Feraligatr, de parte de Totodile. Sentret, generado en todos estos biomas. Su evolución, el furro que camina. Hyut y Noctowl, los dos generados en los mismos biomas que la anterior línea evolutiva. Leidiva, generado en todo tipo de bosques. Su evolución, Leidian. Spinarak, generado en todo tipo de bosques. Su evolución, Arieros. Crobat, evolución de Golbat introducida en la segunda generación. No se generará de forma natural. Togepi, uno de los últimos Pokémon en ser agregados al Ladón, junto a su evolución, Togetic. Esta última criatura solo puede ser obtenida al evolucionar a su antecesor, y Togepi, por su parte, se obtiene al incubar nuevos Pokémon, proceso que explicaré más adelante. Pichu, Pokémon que, de forma similar a Crobat, comparte línea evolutiva con otro Pokémon de primera generación. Esta vez, Pichu no es la evolución, al contrario, se trata de la preevolución del más que conocido Pikachu. A igual que con Togepi, solo podrá ser obtenido mediante la eclosión de huevos. Mareep, generado en planicies y biomas de taiga. Sus evoluciones, Flaaffy y Ampharos. Axion y Umbreon, las dos evoluciones de Eevee introducidas en esta generación. No se generan de forma natural. Pues nada, otra actualización, que se le va a hacer, esta vez, han agregado a Misdreavus, Pokémon fantasma generado al anochecer, y a la criatura más fea de la sabana y la segunda de todas, por debajo, de, evidentemente, esta cosa. Dunsparce, generado en prácticamente cualquier bioma. Delibird, generado en planicies y océanos helados. Y por último, el legendario de esta generación, Suicune. No se generará de forma natural. ¡Qué único legendario de segunda! Pues sujétame el cubata, porque en la misma actualización en la que agregan esta aberración con patas, agregan esta maravilla volcánica, Entei. Al igual que Suicune, este no se generará de forma natural, pudiendo ser obtenido en un futuro en las misiones del centro Pokémon. En teoría esto acababa aquí, pero me han agregado así de la nada a la evolución de Scizor. Este Pokémon de segunda generación se obtiene evolucionando a su preevolución mediante intercambio, y tiene la misma habilidad que su antecesor. Las vallas, una simple, pero muy importante, mecánica del addon, raíz de gran variedad de crafteos y que definitivamente necesitas si quieres poder obtener todo lo que viene a continuación. Estas aparecerán de forma natural por tu mundo con la apariencia de unos pequeños árboles de bayas, de forma similar a como lo hacían en su primera aparición en la saga, en la segunda generación. Estos constan de 4 etapas de crecimiento, ordenadas de más pequeña a más grande, la primera, la segunda, la tercera, y la tercera, pero con sus frutos ya gestados. Estas plantas irán creciendo de manera natural, siempre que el chunk en el que estén esté cargado, tardando 150 segundos en crecer estando en su primera etapa, y 300 en hacerlo estando en la segunda y la tercera. Aunque eso diga el código del addon, probándolo in-game, he notado que estos árboles tardan bastante más en alcanzar su última etapa, la tercera con frutos, que en alcanzar cualquier otra, así que me he quedado bastante loco, la verdad. De todas formas, una vez que el árbol haya dado a luz sus bayas, ya podríamos obtenerlas golpeándolo. La planta arbórea podrá dejar caer cualquiera de estos frutos de forma aleatoria, con ligeros cambios en el porcentaje de cada una en función de qué tan OP esté la baya en cuestión. La cantidad de cada una es aleatoria, pero sabemos que solo nos pueden aparecer 4 tipos de bayas por árbol como máximo, y que la suma de todas las bayas obtenidas ronda las 10, aunque varía en función de la planta en concreto. Una vez hayamos recogido sus frutos, la planta volverá a su tercera etapa. Aparte de todas estas bayas, también nos puede llegar a dropear semillas del propio árbol. Estas semillas también se nos serán dropeadas al golpear a cualquier árbol que esté en una etapa igual o inferior a la tercera, destruyéndolo completamente y eliminando la posibilidad de que te den bayas. Estos árboles aparecerán por el mundo en su primera etapa, generándose con una muy baja probabilidad y con un máximo de 1 por chunk. Y mucho ojo con las semillas, ya que estas no se pueden plantar en cualquier sitio, únicamente es posible hacerlo en la tierra de cultivo. Ah, y no pasa nada si te cargas la granja luego de plantarlas, seguirán ahí, que son entidades.
No, que va, no son entidades. Mientras grababa esto, me han cambiado tanto el sistema de vallas como el de Bonguris por completo, siendo ahora las vallas árboles de verdad en lugar de simples entidades. No puedo enseñaros clips porque cosas de la vida, pero creo que con las imágenes me entendéis. Es esencialmente lo mismo, lo que pasa es que ahora se ven diferentes y están acordes a cómo funcionan los árboles del juego Vanilla. Las vallas, en general, están totalmente inspiradas en frutas y verduras reales, tanto en aspecto como en nombre. De todas formas, con estas vallas podremos craftear este singular fertilizante, el abono. Si se lo aplicamos a los árboles que dan estos frutos, estos pasarán directamente a su siguiente etapa. También es posible comprarlo en el rotomarketo mediante el vendedor. Dejando de lado la utilización de las mismas como objetos de crafteo, estas vallas tienen muchos más usos, principalmente, nutritivos. Podemos dárselas a nuestras criaturas de bolsillo o ingerirlas nosotros mismos, que en cualquier caso, los efectos de cada una serán los mismos. Sí, efectos, las vallas no solo sirven para rellenar muslitos y saturación, sino algunas también nos otorgarán diversos efectos, en función de la valla ingerida. Por cierto, una pequeña aclaración sobre el tema de los muslos, como supongo que sabréis, el sistema de hambre que tenemos los jugadores no se ve reflejado en otras entidades, así que cuando me refiera a puntos de nutrición, en lugar de subir muslitos, lo que hará en Pokémon es subir corazones. La valla fresa nos otorga 4 puntos de nutrición, o lo que es lo mismo, 2 muslitos, saturación prácticamente nula, y lo más importante, el efecto de mejora de salud, dándonos 2 corazones extra por 15 segundos. La valla Enigma, con 4 puntos de nutrición y saturación baja, nos otorgará el mismo resultado al ser tragada que al ingerir una fruta Chorus, esas de Lend. En cambio, al dársela a un Pokémon, lo hará invisible durante unos segundos. La valla Meluce, recargándonos 5 muslitos con saturación baja, dándonos, inesperadamente, el efecto de debilidad por 15 segundos. No sé para qué alguien querría el efecto de debilidad, buen plan si te quieres deshacer de tu peor elección Pokémon, pero bueno, 5 muslitos no está nada mal, y es básicamente lo que hace en los videojuegos, bajarle los puntos de esfuerzo. La valla Zanama, con 3 puntos de nutrición y saturación baja, además de otorgar el efecto de regeneración durante 15 segundos. La valla Ciruela, con 5 puntos de nutrición y saturación normal, nos otorgará el efecto de salud instantánea por 1 segundo. La valla Ango, con 8 puntos de nutrición y saturación normal. En nosotros no nos afectará en forma de efectos, pero sí en nuestras mascotas, a las que se le dará el efecto de resistencia al fuego. La valla Látano, con 5 puntos de nutrición y saturación normal, nos concederá el efecto de visión nocturna por 60 segundos. Como es evidente, no tiene sentido que este efecto se use con entidades controladas por una inteligencia artificial, así que si se la damos a un Pokémon, recibirá en su lugar el efecto de resistencia al fuego. La más común de todas, la valla Naranja. Nos otorgará 4 puntos de nutrición y una saturación agregada prácticamente nula, definitivamente, la peor de todas. La valla Plama, nada más y nada menos que ofreciéndonos 6 puntos de nutrición y una saturación buena, la mejor en este último aspecto hasta el momento. Adicionalmente, también recibiremos el efecto de velocidad por 10 segundos. La valla Piña, con una nada despreciable cantidad de 12 puntos de nutrición, el equivalente a 6 muslitos, además de una saturación buena. Por otra parte, también se nos agregará el efecto de resistencia por 15 segundos. La valla Frambú, con 3 puntos de nutrición y saturación baja, dándonos, adicionalmente, el efecto de salto por 15 segundos. La valla Tamar, con 4 puntos de nutrición y saturación baja, nos concederá el efecto de absorción por 10 segundos. La valla Cidra, dándonos 3 muslitos y poca saturación, sin ningún efecto adicional. Por último, la valla Tamato, con 6 puntos de nutrición y saturación normal, otorgándonos el efecto de fuerza por 10 segundos. La evolución, proceso por el que pasan la mayoría de los Pokémon durante su crecimiento.
Generalmente, se da en estas criaturas tras alcanzar cierto nivel, pero hay Pokémon que evolucionan mediante otros métodos bastante dispares, como puede ser el uso de piedras evolutivas, fruto de un intercambio Pokémon, por medio de objetos evolutivos, o causa de determinados sucesos. Muchas veces, estas evoluciones se convierten en la única manera de conseguir a cierto Pokémon, pues este, a per se, puede no aparecer de manera salvaje. Empecemos por el tipo de evolución más común, la evolución por llegar a cierto nivel. Espera, que resulta que acabo de acabar esta sección, pruebo el addon, y no tiene nada que ver, y es que efectivamente, se ha actualizado el sistema de evoluciones, y hay bastantes cosas que deberéis tener en cuenta antes de ver el contenido en sí, para que no vayáis desactualizados. Lo primero de todo es que ya no existen las evoluciones por tiempo, y es que antes, podías esperar unas horas con un Pokémon evolucionable por nivel fuera de la Pokéball para que este evolucione de forma natural. Por otra parte, no ocurrirá nada si interactúas con un Pokémon teniendo caramelos raros o boles de los mismos en la mano, pues ahora, en su lugar, se te otorgarán niveles de experiencia a ti como jugador. Concretamente, un nivel con el uso de caramelos individuales, y 10 con el bol, dándonos el ya conocido efecto de náusea adicional. Y efectivamente, lo has adivinado, se nos dan niveles de experiencia a nosotros porque deberemos usar dichos niveles para evolucionar a nuestros Pokémon. Concretamente, deberemos tener nuestro buscapelea en la mano, pegar a nuestro Pokémon, y seleccionar el botón llamado evolucionar, costándonos 15 niveles la primera evolución, y 20 la segunda. Tened esto en cuenta para toda la sección, disfrutad del vídeo. En el addon no hay niveles en sí, sino tiempo de evolución, tiempo que no tiene variaciones en función del Pokémon, es siempre el mismo, además de que puede ser acortado usando caramelos raros, o bien un bol de los mismos. Para ser exactos, este fenómeno aparece en un Pokémon con opción a evolucionar por nivel unos 360.000 ticks después de haber sido generado, o lo que es lo mismo, 5 horas. Algo importante es que este tiempo se restablecerá si lo guardas como objeto. Puedes anticiparte a la aparición del fenómeno de forma inmediata por estando tiempo con el uso de estos dos objetos, los caramelos raros y el bol de estos. Los primeros, míticos en la saga, se craftean de la siguiente manera, haciendo uso de las anteriormente explicadas vallas. Una valla enigma, una naranja, una cidra, una ango, y una medalla de combate, de las que obtuvimos anteriormente masacrando entrenadores. Es posible comprar estos caramelos mediante el Roto Market, si pasas de ser granjero y vas sobrado de pasta. Para craftear el segundo objeto, el bol de caramelos raros, necesitaremos 8 caramelos y un cuenco. Como curiosidad, puedes consumirlo para obtener 3 muslitos, pero, sinceramente, no vale la pena. Si interactuamos con algún Pokémon tameado con estos caramelos, se reducirá el tiempo de evolución. Si lo hacemos con el bol, evolucionará directamente. La gran mayoría de evoluciones son posibles gracias a esta mecánica, aunque no todas, siendo la segunda más común la evolución mediante piedras elementales. Como aclaré antes, el sistema de evoluciones ha cambiado, aunque con estas piedras tampoco es tan diferente, simplemente tenemos que pulsar el mismo botón en el buscapelea teniendo la piedra en la mano secundaria, en lugar de interactuar con ella. Las también llamadas piedras evolutivas, podrán ser obtenidas al picar estas rocas, aparecidas en cuevas. Al ser destruida con un pico de cualquier calidad, te dropeará, de forma aleatoria, alguna de las 5 piedras elementales agregadas en el addon. También te puede dropear fósiles, pero de eso ya hablaremos más tarde. Se trata de la piedra agua, la fuego, la lunar, la trueno y la hoja. Estas, al ser usadas con cualquier Pokémon con capacidad de evolucionar gracias a dicha piedra elemental, lo hará. Entre los que pueden llegar a evolucionar empleándolas, se encuentran Vulpix, Eevee y Growlithe, con la piedra fuego. Gloom, Whipping Ball y Execute, con la hoja. Nidorina, Nidorino, Clefairy y Jigglypuff, con la lunar. Pikachu y Eevee, con la trueno. Y Shader, además de Poliwhirl y Eevee, con la agua. El siguiente tipo de evolución es la evolución por intercambio.
Esta última mecánica, el tradear, no está disponible en el addon por ahora, principalmente, porque ya puedes hacerlo dropeando el Pokémon, pero no preocuparse, porque aquí está la máquina de intercambios, diseñada para evolucionar al único Pokémon evolucionable por intercambios del addon por ahora, Hunter. No, la verdad es que no, es lo que tiene que te metan una actualización por semana mientras intentas hacer una guía completa de esto. Una vez tengamos la máquina y a la criatura en cuestión, en este caso, Hunter, metemos a esta última junto a un bol de caramelos raros y crafteamos este objeto. Si te has equivocado y tu intención no era craftearlo, no pasa nada, gracias a la mesa de desarme, la cual explicaré más adelante, podremos desmontar el objeto, aunque solo obtendrás el bol. Interactuamos con la máquina con esto en la mano y voilà, ya lo tendríamos. Volvemos a interactuar, y nos dará la evolución, en este caso, Gengar. Y bueno, como he dicho antes, este no es el único Pokémon del addon con capacidad de evolucionar por este método, ya que Scyther ha sido añadido, y solo puede pasar a su siguiente fase mediante esta máquina. Deberemos meter al Pokémon junto a un revestimiento metálico, un objeto equipable en los juegos que en el addon no puede ser crafteado, pero sí obtenido mediante las Poképaradas. El resto es el mismo procedimiento que con Hunter, metemos en la máquina e incluso podemos descraftear el objeto, además de que también funciona con su versión Shiny. Sí, por cada minuto que edito del addon original, tengo que editar otros 2 de actualizaciones, pero bueno, al menos el addon se sigue actualizando. En este caso, solo volver a mencionar que han actualizado el sistema de evoluciones del addon, así que para el siguiente tipo, tendrás que hacer lo mismo que con las piedras evolutivas, pero en lugar de ponerte en la segunda mano dichas piedras, deberás colocarte los peluches correspondientes. Como tercer tipo de evolución, las evoluciones por amistad. Estas evoluciones se activarán gracias a este único objeto, el peluche de Pichu. Este peluche, protagonizado por la famosa preevolución de Pikachu, no puede ser crafteado, pero sí obtenido mediante el rotomarketo el vendedor. Este sirve como sustituto del clásico sistema de amistad de los juegos originales, amistad necesaria para evolucionar a ciertos Pokémon. En el addon, con solo interactuar con criaturas de bolsillo que tengan este tipo de evolución sosteniendo el peluche, evolucionarán. Los Pokémon en concreto son Golbat, evolucionando a Crobat, Togepi, evolucionando a Togetic, y Eevee, evolucionando a Umbreon y Axpion. Que evolucione a uno o a otro depende del momento del día, evolucionando a Axpion si es de día, y a Umbreon si es de noche, tal y como pasa en los juegos. Estas evoluciones siguen un claro patrón, evoluciones de Yoto por amistad, que tienen su preevolución en Kanto o en la propia Yoto. Pero, ¿qué pasa si la evolución de dicho Pokémon es de Kanto? Pues sí, no te va a dejar. Para evolucionar a este singular grupo de Pokémon, en el cual, por ahora, solo se encuentra Pichu, necesitarás otro objeto, el peluche Clefairy. Este se obtiene de la misma manera y por el mismo precio que el otro. Simplemente interactuando con el Pokémon en cuestión, evolucionará. Como curiosidad, estos 2 peluches están inspirados en el muñeco Pokémon, objeto de los juegos con la cara de Clefairy. Acabando con las evoluciones, la única evolución que no requiere ni tiempo, ni objetos, es la de Slowpoke. A decir verdad, esto es más un easter egg que otra cosa, pues este Pokémon también puede evolucionar por nivel, pero creo que vale la pena comentarlo. Si un Shellder llega a tocar la cola de un Slowpoke, este último evolucionará. La forma más fácil de que esto suceda es atacando a un Shellder teniendo nosotros fuera a un Slowpoke. Esto es más que nada una referencia a su entrada en la Pokédex, en la que se menciona esto mismo, además de mencionar su supuesta exclusiva capacidad de involucionar si el Shellder se desprende del mismo. Los Bonguris, clásicos frutos de la saga provenientes de la mismísima Yoto, la segunda generación. Estos tienen como principal función, tanto en los juegos como en el addon, el ser uno de los primordiales elementos en el crafteo de las Pokéball.
Estas aparecerán naturalmente por tu mundo con la apariencia de una pequeña planta de bonguris, de forma similar a como lo hacían en su primera aparición en la saga. A medida que vaya pasando tiempo en el juego, irá creciendo hasta convertirse en un gran árbol con sus frutos ya gestados. Podemos adelantar este proceso gracias a este objeto, el abono, crafteado con bayas, otros frutos explicados anteriormente, o comprado mediante el rotomarket el vendedor. Si golpeas la planta antes de llegar a su última fase, se te dará una semilla de la misma y esta desaparecerá. Una vez ya haya dado frutos, reflejado por una protuberancia de cierto color, podemos interactuar con el árbol para recibir los bonguris de la planta, además de semillas del árbol. En su mayoría el árbol quedará intacto, listo para una próxima gestación, pero a veces, recogiendo los frutos, el árbol puede llegar a desaparecer. Eso sí, si el árbol se queda, en su próximo florecimiento, el bonguri que generará no tendrá ningún tipo de correlación con el generado anteriormente. Existen 9 tipos de bonguris diferentes, cada uno de un color diferente. Al igual que como pasa con las semillas de bayas, las de esta planta solo podrán ser plantadas en la tierra de cultivo. Y no, tampoco pasa nada si te cargas la granja después de plantarlas, que son entidades, seguirán ahí. Bueno, pues ahora ya no son entidades, los bonguris han sido cambiados, y ahora son cultivos normales, como si fueran, yo que sé, patatas. A mí no me salen las texturas, porque, cositas, pero supongo que será por el RTX. Bueno, con un poco de imaginación todo es posible. La cosa es que las semillas de bonguris han desaparecido y ahora se planta directamente el objeto final, además de que, si lo cultivamos antes de que el bonguri florezca, solo nos soltará palos. Ya hemos visto que es posible la generación de Pokémon salvajes en ciertos biomas de nuestro mundo, pero si queremos que se unan a nuestro equipo, deberemos capturarlos. Para hacerlo, deberemos tener Pokéballs en nuestro poder, e interactuar con una de ellas para lanzarla. Ya he profundizado en su funcionamiento al principio, así que me centraré más en los tipos de Pokéballs. Para craftearlas, necesitaremos la esencial ayuda de los bonguris, las plantas que acabo de explicar. Pero antes de ponernos con eso, necesitaremos la parte de abajo de la bola, la base de todas las Pokéball, crafteada con 3 de hierro. El siguiente paso es la parte superior, crafteada, ahora sí, con bonguris. Siempre son 3, concordando estos, más o menos, con los colores de la Pokéball. En concreto, hay 17 partes superiores, concordando con sus respectivas Pokéballs. Una vez tengamos la parte de arriba y la base, simplemente le agregamos un botón de piedra en el medio y obtendremos la bola. Las 18 diferentes Pokéballs provienen de diferentes juegos de la saga, desde las míticas 4 principales de primera generación, hasta una variante, por llamarla de alguna manera, de una Master Ball exclusiva del Bosque Nexo, que era parte de una especie de expansión del blanco y negro al estilo MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia. Que explora un amplio catálogo de Pokébolas, Pokéballs que, a pesar de proceder, como ya he dicho antes, de varios juegos de la saga, en su mayoría, no tendrán los mismos efectos que las originales, diferenciándose únicamente las mismas por el ratio de captura. Empezando con la Pokéball original, la más icónica y base de todas las demás, literalmente, porque me basaré en esta para referenciar el ratio de captura de cada una de las Pokéballs Teladón, con tal de simplificar el sistema del mismo, que es un poco, solo un poquito, enrevesado. Entonces, lo dejamos en que la normal tiene 1 por 1 de probabilidad de capturar a un Pokémon. Esto, a propósito, también cambia en función de qué Pokémon captures. El código usa, más o menos, los mismos grupos que formé para explicar la vitalidad y ataque de las diversas criaturas también en el ratio de captura. Los Pokémon pequeños, los medianos, los grandes, y los legendarios, de más a menos probabilidad de ser capturados, en ese orden.
Siguiendo con las cárceles de animales inocentes fácilmente transportables, la Super Bowl, la marginada pero siempre idónea de las 4 clásicas, con un por 2 de ratio de captura. La Ultra Ball, con un nada despreciable por 3. Y la última de las 4, la todopoderosa Master Ball. En lo que respecta al ratio de captura, no hay mucho que explicar, simplemente se lleva a todo lo que le metas por delante. Esta es la única de todas estas que no puede ser crafteada, solo es posible obtenerla mediante el Roto Market o el vendedor, a cambio de 64 $, una ganga. Aprovecho para comentar que en esta misma tienda puedes comprar prácticamente todas las otras, aunque, personalmente, prefiero craftearlas, pero como veas. La Timer Ball, la de los turnos, con un ratio de captura en el addon igual al de la Ultra Ball. La Pokéball de la zona Safari, la Safari Ball. Tiene el mismo ratio que la anterior. La bola de la edición, la Premier Ball. Tiene el mismo ratio que la anterior y la anteanterior. La Pokéball del Parque Compi, la Parque Ball. Tiene el mismo ratio que la anterior, la anteanterior y la anteanteanterior. La Maya Ball, una de las pocas que tienen el mismo efecto que en los juegos originales. Específicamente, tiene un por 4 en la captura de cualquier Pokémon de tipo agua o bicho, aunque un por 1 en cualquier otro. La Luna Ball, otra que también tiene el mismo efecto que en los juegos. En concreto, aumenta el ratio de captura a por 4 en la captura de cualquier Pokémon que pueda evolucionar con una piedra lunar, además de toda su línea evolutiva. Eso sí, tendrá un por 1 con cualquier otro Pokémon. La Lujo Ball, retomando el liderazgo del club de los por 3. La Cebo Ball, con un por 4 en la captura de cualquier Pokémon de tipo agua o bicho, aunque un por 1 en cualquier otro. La Peso Ball, la Pokéball para gordos. Esta es bastante rara, pues se supone que su ratio de captura aumenta en función del peso en los juegos originales, aunque eso, como es obvio, no pasa en el addon, pues sería bastante difícil replicarlo. Lo que pasa en el mismo es que se les añade un ratio de captura de por 4 a las criaturas que el código dicte como pesadas, y eso, quizás, no está demasiado bien regulado. En todo caso, os dejo la lista de los 28 Pokémon que el addon considera pesados. Incluyo también en la lista Pokémon que, aunque están presentes en el código del addon, no se han añadido todavía, así ya lo sabéis si los agrega en un futuro. Nidoqueen, Nidoking, Machamp, Geodude, Graveler, Golem, Dewgong, Drowsy, Exeggutor, Rhyhorn, Chansey, Kangaskhan, Lapras, Omastar, Snorlax, Dragonite, Meganium, Typhlosion, Feraligatr, Sudowoodo, Macargo, Pilosguin, Skarmory, Miltank, Larvitar, Pupitar y Tyranitar. La Rapid Ball, otra bola, que al igual que la anterior, no tiene el mismo efecto que en los juegos, pero sí uno parecido, con un por 4 de ratio en la captura de criaturas veloces, y un por 1 en cualquier otra. ¿Que cuáles son estas criaturas? Pues las siguientes, las 3 líneas evolutivas de los iniciales de segunda generación completas, Crobat, Togepi, Unown, Dunsparce, Delibird, Porygon, Tyrogue, Blissey, Raikou, Entei, Suicune, Celebi, Pikachu, Vulpix, Growlithe, Abra, Hitmonlee, Chansey, Lapras, Eevee, Omanite, Kabuto, Articuno, Zapdos, Moltres, Dragonite, Mewtwo y Mew, 40 en total. La Pokéball nocturna, la Ocaso Ball. La original sirve para aumentar el ratio de captura en la noche, en cuevas y en cualquier lugar oscuro. En cambio, en el addon, únicamente aumenta el ratio en las criaturas oscuras, por llamarlas de alguna manera. Bueno, ni idea, yo os dejo la lista de Pokémon que las conforman, interpretad lo que queráis. Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Zubat, Golbat, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth, Abra, Kadabra, Alakazam, Gastly, Hunter, Gengar, Drowsy, Hypno, Tangela, Omanite, Omastar, Kabuto, Kabutops, Dratini, Mewtwo, Hyuut, Noctowl, Spinarak, Eriedos, Crobat, Cleffa, Natieu, Satiu, Umbreon, Misdreavus, Unown, Wobbuffet, Girafarig, Dunsparce, Sneasel y Celebi. No lo he dicho, pero al igual que en anteriores bolas, el ratio es aumentado en un por 4 en la captura de estas lúgubres criaturas, con un simple por 1 en cualquier otra. La del mundo onírico, la Ensueño Ball.
Esta es un poco como la anterior, pero sin ningún tipo de relación con su contraparte de los juegos. También te digo, en el blanco y negro era como una Master Ball exclusiva del Dream World, no tiene demasiado sentido agregarle la misma función. Sin más tardanza, la lista completa, que no son pocos. Butterfree, Arbok, Clefairy, Clefable, Wigglytuff, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Slowpoke, Slowbro, Gastly, Hunter, Gengar, Staryu, Starmie, Mr. Mime, Lynx, Hyuga, Notowl, Togepi, Natieu, Satieu, Axpion, Umbreon, Slowking, Misdreavus, Wobbuffet y Clefairy. Finalizando el elenco, la Buceo Ball, con el por 4 en Pokémon de tipo agua y volador y por 1 en cualquier otro. Las Poképaradas, entidades aparecidas por todo tipo de planicies, destinadas a otorgar recompensas a los jugadores que las encuentren. Estas hacen referencia a las míticas Poképaradas de Pokémon Go, con recompensas bastante similares a las del juego de móvil. Para activarlas, nos acercamos a una e interactuamos. Aparecerán estas burbujas, de forma similar a como aparecen en el clásico videojuego. Como en el mismo, tocará romper las burbujas con extrema rapidez, para poder obtener el máximo premio antes de que se escapen. Aunque siendo sinceros, el límite son 3 burbujas, así que tampoco pasa nada si te distraes un poquito. Ahora sí, lo importante, las jugosas recompensas. Estas vienen divididas en función de la burbuja en específico, primera, segunda, y tercera, refiriéndome al tipo, no al orden de las mismas. En la primera podrás obtener, de 1 a 3 Pokédollars, una poción normalita, de 1 a 2 botellas de agua fresca, o una Pokéball. En la segunda los drops cambian un poquito, así como la probabilidad de los mismos. Podrás obtener, un cupón bici, un cupón montar, un boleto prenda, de 2 a 3 Pokédollars, una poción, 2 refrescos, una super poción, de 1 a 2 Pokéballs, o de 1 a 2 Superballs. Los Pokédollars, la poción, y las Pokéballs normales, tendrán un porcentaje más alto de ser dropeados por la burbuja que los demás objetos. La tercera, con bastantes más drops y un cambio sustancial entre las diferentes probabilidades de los mismos. Un cupón bici, un cupón montar, un boleto prenda, de 2 a 7 Pokédollars, una poción, 2 limonadas, una super poción, una hiper poción, de 1 a 2 Pokéballs, de 1 a 2 Superballs, una Ultra Ball, y un caramelo raro. Aparte, como fruto de la última actualización del addon, se ha agregado al drop de la tercera burbuja, este objeto, el revestimiento metálico, la única manera de conseguir el objeto para evolucionar a Scyther. Como es evidente, las probabilidades se modifican con esta adición, pero el vídeo ya está hecho y no es plan de tener que modificar por completo todo el curraco que lleva ponerlos, pero eso, que sepáis que la probabilidad de que se te sea dropeado es bastante baja y que todas las demás probabilidades se ven mínimamente reducidas causa de esta adición. Los porcentajes aquí son más complejos, así que no lo simplificaré tanto. Los cupones, boletos, caramelos raros y limonadas, tendrán un 2,94%, respectivamente, la poción, Pokéballs y Pokédollars, un 14,71%, superpociones y superballs, un 11,76%, y la Ultra Ball e hiperpoción, un 8,82%. Ah, me había olvidado, lo más importante, el huevo malo, con un 2,94%. ¿Qué contiene este huevo? La crianza Pokémon, otra mecánica agregada en la segunda generación que perdura en la saga aún a día de hoy. En el addon, se ve reflejada únicamente en la última etapa del proceso, la incubación de huevos. En este sentido, lo poco que existe del procedimiento tiene más parecido al sistema aparecido en Pokémon Go que al de la saga de juegos de la línea principal. Al igual que en susodicho juego, el primer objetivo será encontrar los huevos en los drops de las Poképaradas. En concreto, tendremos que encontrar huevos malos, un easter egg de los juegos que aparece en el addon como antecesor del huevo normal. Para restaurarlo, deberemos acceder al roto comunicador dentro del centro Pokémon, concretamente, al panel del Profesor Oak. Interactuamos y nos dará el huevo ya reparado. Para usarlo necesitaremos meterlo en esta máquina de aquí, el laboratorio personal. Con la ayuda de mucho hierro, podremos craftearlo.
Este también nos será de utilidad para la reconstrucción de fósiles Pokémon, así que recomiendo guardarlo para próximamente. Lo colocamos donde nos plazca e interactuamos con la maquinaria mientras sostenemos el huevo. Después de unos segundos, veremos el resultado. Si tienes mi suerte, de la máquina surgirá un color rojizo que nos indicará que la incubación ha fallado. Unas cuantas tiradas más, y consigo que, por fin, el huevo eclosione. Interactuamos y obtendremos el Pokémon, una pequeña criatura con una gran vida por delante. Además, se nos otorgará de 2 a 4 polvos de hueso, restos del huevo. Por si os interesa, del huevo te pueden salir todos estos de aquí. Este sistema también es la única forma de obtener a Pichu y Togepi, los dos Pokémon bebé de Ladón. Y también nos pueden aparecer Shinies, concretamente, con un porcentaje de 0,99% respecto a su versión original. No nos alejamos demasiado del laboratorio personal, porque aquí vienen los fósiles Pokémon, listos para ser transformados en fuertes criaturas tipo roca. Estos restos de Pokémon que vivieron hace millones de años, se generarán en forma de Pokéminerales, los mismos que dropeaban las piedras elementales, aparecidos ocasionalmente en cuevas y montañas. Al romperlos con un pico, estos te pueden llegar a dropear los propios fósiles, siendo un total de 3 tipos de fósiles, correspondiendo estos a 3 diferentes Pokémon. Ahora necesitaremos el anteriormente mencionado laboratorio portátil. Ya he mostrado el crafteo, pero lo vuelvo a hacer por si alguien va muy perdido. Lo colocamos para así tener la máquina disponible. Al introducir el fósil en el aparato, este se activará y empezará a analizarlo. Si lo escanea correctamente, la máquina dropeará un Pokémon fósil, aunque tendrá un 15% de probabilidad de fallar. Hay 3 Pokémon que pueden salir de fósiles, Aerodactyl, Kabuto y Omanite, correspondiendo a las 3 diferentes reliquias. El ámbar viejo, el fósil domo, y el fósil Helix. Todos tienen una evolución, exceptuando a Aerodactyl. Este último es el más difícil de conseguir de los 3, pues el ámbar viejo tiene menos porcentaje de ser dropeado por los Pokéminerales que los otros 2. Los objetos curativos, la forma más sencilla, aunque menos rentable, de curar a tus criaturas heridas. Este grupo está conformado, principalmente, por pociones y todo tipo de bebidas curativas, todas obtenibles como drops en las Poképaradas, o compradas mediante el Rotomarket o el vendedor. Cada objeto restaura cierta cantidad de vida a cualquiera de nuestros Pokémon, solo bastará con interactuar con uno para recuperársela. Las bebidas, al contrario que las pociones, pueden ser consumidas por jugadores, con 2 puntos de nutrición, el agua fresca, 4, la limonada, y 6, el refresco. En criaturas de bolsillo, estas bebidas recuperarán las siguientes cantidades de vitalidad. El agua fresca, 30 puntos de vida, el refresco, 50, y la limonada, 80. Sí, ya lo sé, el refresco es el mejor de los 3 en humanos y la limonada en criaturas de bolsillo, no preguntéis. En tema pociones, tenemos a la normal, restaurando 20 puntos de vida, la super poción, con 50, la hiper poción con unos bestiales 200, y la definitiva, la contundente poción máxima, que restaura absolutamente todos los puntos de vida de tu Pokémon. El Rotomarket, la máquina más importante del Ladón. Capitaneada por Rotom, este artilugio nos servirá para comprar todo tipo de objetos a cambio de la moneda de Ladón, los Pokédollars, incluyendo ciertos objetos exclusivos, como la mencionada anteriormente Master Ball, o diversas vestimentas relacionadas con la saga. Nos venderá los mismos objetos que el vendedor, así que atentos a lo que vende porque también lo hará dicho NPC. Y con un crafteo relativamente sencillo, ya lo tendríamos. Ahora, simplemente lo deberemos generar interactuando con el objeto. Podemos eliminarlo golpeando el aparato.
Este nos dará algunos consejos, pero nada que no haya explicado ni vaya a explicar en la guía. Este intercambiador portátil tiene un total de 5 secciones permutables, agachándote e interactuando con el mismo, al igual que con cualquier otra máquina del addon. El primer panel, el único en el que se te ofrecerá la posibilidad de vender objetos del addon a cambio de Pokédollars, evidentemente, con un precio de venta bastante inferior al de la compra de los mismos en el mismo artilugio. Concretamente, podremos vender todo tipo de pociones, bebidas, factores, cupones y boletos. Pasamos al segundo panel, el único con una restricción importante en el elenco de compras, estando bloqueadas ciertas Pokéballs. Con efectuar una compra, ya podríamos acceder al catálogo bloqueado. Si lo eliminamos y lo volvemos a generar, el surtido se volverá a bloquear. Este, por cierto, es el único sitio por el que puedes tener acceso a una Master Ball, al menos en supervivencia y sin comandos. El tercer panel, el de objetos especiales, un surtido de diferentes productos sin ningún tipo de correlación entre sí. No tienen nada en especial, son, de hecho, objetos bastante comunes. Exceptuando los 2 primeros, necesarios para evolucionar a ciertos Pokémon muy exclusivos. Ya que estamos, este de aquí, el abono, sirve para hacer crecer diferentes plantas del addon. La cola de Skitty, para atraer criaturas asustadizas. A propósito, en el addon existe el llamado Pokéseñuelo, que sirve para atraer criaturas ya entrenadas, siendo imposible de craftear. No tiene nada que ver con el Roto Market, pero tenía que meterlo en algún sitio. Siguiendo con lo de antes, puedes comprar este caramelo para evoluciones por nivel, esto para el crafteo de Pokéballs, y el boleto prenda, que me viene que ni pintado para hilarlo con el siguiente panel. Efectivamente, estaba hablando de la indumentaria Pokémon. Con únicamente 10 boletos, podremos tener acceso a una pieza de ropa, perteneciente a uno de los 4 conjuntos de ropa relacionados con personajes de la saga. El primero es el de Ash, protagonista de la serie animada. El segundo es el de Rey, el mítico protagonista que reencarnamos en nuestra aventura por la primera generación de los juegos. Verde, la protagonista femenina de los remakes de primera generación. El uniforme del Team Rocket, las típicas prendas usadas por los miembros de este grupo criminal. Tiene una variante con falda y otra con pantalón. Aprovecho para comentar que si usas las texturas adicionales, el aspecto de las armaduras estará cambiado por diferentes conjuntos relacionados con la saga. La bicicleta Pokémon, datando de primera generación, está en el addon para recordar tiempos pasados, transportar a nuestras más pequeñas criaturas de bolsillo, y ser el vehículo motorizado más chetado del addon. Y el único, también es verdad. Por cierto, existen estos tickets de aquí, llamados cupones bicis, que tienen el mismo nombre que el vehículo que buscamos craftear, pero para mi sorpresa, al contrario que su primo, el boleto prenda, este solo sirve para vendérselo o al Roto Market, o al vendedor a cambio de Pokédollars. Y por si te lo preguntabas, el antiguo crafteo no funcionará. Después de haber descubierto que los aldeanos verdes son, de nuevo, totalmente inútiles, que puedes eliminar NPC con Bedrock, de haberme mirado el código de arriba a abajo, y de haber estado horas y horas buscando la obtención de una bicicleta, lo encontré, y la solución, estaba en mis narices todo este tiempo. Simplemente, interactuamos con el vendedor teniendo el cupón en la mano. Y ya, no era para tanto. Así que sí, os he mentido, al final el cupón sí que tenía utilidad. Mediante esta hazaña, obtendremos la bicicleta, pero el ticket no se nos eliminará del inventario, así que podremos seguir matando a vendedores y reclamando bicis hasta el fin de los tiempos. En fin, ya tenemos el bicitruco, good ending. Si mal no recuerdo, viene mejorada respecto a su versión antigua, pudiendo ahora saltar bastante más alto y llegar a una velocidad más alta. Aunque eso sí, podremos seguir recorriendo largas distancias junto a nuestros Pokémon más pequeños. Y no los dejéis solos en la bici, que a lo mejor os la lían. Aprovecho que ya he descubierto cómo canjear el cupón bici para meter aquí a su hermano, el cupón montura.
De igual forma que el anterior, se otorga como recompensa por cumplir ciertos requisitos dentro del addon, requisitos que ya hemos ido viendo por el recorrido del vídeo. Interactuamos con el vendedor teniendo el cupón en la mano. Obtendremos el buscamontura, pero, al igual que pasaba con el de la bici, el ticket no se nos eliminará del inventario, así que podremos seguir matando a vendedores y reclamando monturas hasta el fin de los tiempos. Buscamontura, objeto introducido por primera vez en los juegos de Pokémon X e Y, permitirá al jugador montar a lomo de ciertos Pokémon, incluyendo terrestres, acuáticos, y voladores. Para montarlos, tendremos que darle doble clic en la entidad tameada con un buscamontura en la mano. Y ya estaría. A ver, chaval, que no nos enteramos, que han actualizado el addon. Sí, otra vez. Ahora, si interactuamos con este objeto con nuestras futuras Pokémonturas, ya no se les aplicarán la montura. En su lugar, deberemos colocarnos el objeto en nuestra segunda mano, interactuar con la Pokédex, y pulsar el último botón. Si lo volvemos a pulsar, la montura será eliminada de nuestra criatura de bolsillo, independientemente de la distancia que separe al Pokémon de su dueño. Esto también se aplica a metérsela, así que sí, podremos dejar sentado a nuestra mascota en casa, y convertirla en Pokémontura seleccionando este botón con tal de que se teletransporte a nosotros, ya que como profundizaré más adelante, una Pokémontura nunca puede estar sentada. Eso sí, deberemos dejar el chunk donde esté descansando nuestro Pokémon cargado de alguna manera, evidentemente. Podremos subir y recorrer los cielos, mares, profundidades marinas, o terrenos con una mayor facilidad, además de que estaremos siempre acompañados por nuestras Pokémonturas. Podremos quitarle la montura volviendo a interactuar con el objeto clave en la mano. Aviso que solo se pueden montar las etapas evolutivas finales de los 3 iniciales de Kanto, las otras 3 finales de los de Yoto, las 3 aves legendarias, los 2 perros legendarios que hay actualmente en el addon, y cuando sea agregado, el que falta, Lapras, Rápidas y Arados, aplicándonos el efecto de visión nocturna y respiración acuática al estar tocando agua montado en el mismo Pickshot, Firou, Arcanine y Aerodactyl. No se pueden montar ni agregar monturas a los Pokémon que hayan sido Dynamaxeados o bien Mega Evolucionados, independientemente del tipo de Mega Evolución. ¿Qué es una Mega Evolución? La Mega Evolución, una exótica manera de evolución Pokémon presente en sexta y séptima generación, a través de la cual un Pokémon puede alcanzar amplios poderes e ir más allá de sus capacidades durante un corto periodo de tiempo. Para craftear la piedra activadora, necesaria para mega evolucionar a tu Pokémon, necesitarás encontrar estos cristales, los mega fragmentos. Estos son generados en cuevas. Podremos romperlos con la ayuda de un pico de cualquier material. Una vez obtenidos, deberemos meterlos en un horno de fusión, ojo con esto, en un horno de fusión, no en uno normal. Una vez se hayan acabado de fundir, se convertirán en mega fragmentos refinados, los cuales se usan para craftear la piedra llave. Todo el proceso de craftear el mega aro vacío e incrustarle la piedra ha sido sustituido, aunque todavía quedan los restos en forma del crafteo del mega aro final y la existencia del propio objeto. Lo que deberemos hacer en lugar de eso, como ya os adelanté cuando estuvimos mirando el centro Pokémon, es ir al Rotom Comunicador y hablar con el Profesor Oak. Interactuamos y ya lo tendríamos, el Mega Aro está listo para su uso. Este podrá emplearse con Pokémon que puedan mega evolucionar de forma normal, la mayoría. De todas formas, hay 4 Pokémon dentro del addon con mega evolución normal en los juegos, pero que no la tienen en el addon, Gyarados, Aerodactyl, Gengar y Slowbro. Efectivamente, a mí me llaman vidente, y es que después de unos meses de haber escrito esto y mientras editaba todo el percal, di en el blanco, pues se han agregado 2 de las 4 faltantes, concretamente, la de Slowbro y Gyarados. Por ahora, el addon solo permite mega evolucionar a Blastoise, Venusaur, Vidril, Ampharos y Pipchot. Si os preguntáis por la ausencia de Charizard en la lista y no tenéis ni idea de mega evoluciones, tranquilos, tendrá sentido más adelante. Al mega evolucionar, el ataque y vida del Pokémon en cuestión aumentará.
Ya he explicado todo lo que tiene que ver con estadísticas exactas cuando estábamos viendo las criaturas individualmente, así que obviaré eso para no hacer tan técnica esta sección. Después de unos segundos, el Pokémon retornará a su forma normal, pero tranquilo, podrás volver a mega evolucionarlo cuando quieras. Cuando quieras, qué risa, pues resulta que ahora el sistema de mega evoluciones ha sido terriblemente nerfeado, pues ahora deberemos esperar 55 segundos para poder volver a mega evolucionar, saltándonos este cartelito en la hotbar si lo intentamos no habiendo pasado ese tiempo. A ver, 55 segundos tampoco son, para haceros una idea, me he podido recorrer de arriba a abajo el mapita este del Marketplace mientras esperaba, y aproximando, puedo decir que son unos 5 segundos por cada nuevo número, en total, unos 5 minutos, más o menos. Ah, y me había olvidado mencionar que también puedes mega evolucionar a Scizor, así que aprovecho para meterlo por aquí. Charizard, cuánto renombre en una sola criatura. Tanto, que es el único Pokémon que tiene, no una, sino 2 mega evoluciones. Y no me vengáis con Mewtwo ni que Mewtwo, que no está en el addon. Estoy hablando, como no, de las mega evoluciones X e Y. Existe una versión del Mega Aro para cada una de estas dos formas, el Mega Aro X, y el Mega Aro Y. Si pulsamos este botón en el buscapeleas teniendo el Mega Aro Y, en nuestra segunda mano nuestro Charizard mega evolucionará a su forma Y, lo mismo con el Mega Aro X y la forma X de Charizard. Tanto en una como en otra, al mega evolucionar, el ataque y vida del Pokémon en cuestión aumentará. Después de unos segundos, el Pokémon retornará a su forma normal, pero tranquilo, al igual que como ocurre con las mega evoluciones normales, podrás volver a hacerlo cuando quieras. La obtención de estos dos Mega Aros requerirá el uso de estos objetos, el factor X y el factor Y. Como comenté en el momento de explorar el centro Pokémon, la única manera de obtener estos factores es mediante el Rotom comunicador. Concretamente, deberemos tener activo el primer panel, el del niño escolar. Ahora interactuamos con uno de estos tres objetos, el cuenco de caramelos raros, la piedra activadora o la estrella deseo. Tanto la piedra llave como la estrella deseo son bastante más difíciles de conseguir que el bol, así que no recomiendo usarlas para esto. Una vez completemos la misión encomendada, se nos otorgará nuestra merecida recompensa. Esta consta de varios objetos interesantes, pero eso ya lo he explicado, lo que ahora nos interesan son los factores X e Y, en concreto, la probabilidad de obtener la cantidad de 0 a un factor X es del 4,55%, con el mismo porcentaje y cantidad en la versión Y del objeto. Y ya lo tendríamos, después de unos 6 minutos y un total de 3 Rotom comunicadores siendo sobreexplotados a la vez, he conseguido uno de los dos factores, así que suerte si pretendes obtenerlo en Survival. Siguen estando los Mega Aros X e Y de anteriores versiones, pero ya no es posible craftear el Mega Aro vacío en Survival, necesario para el crafteo de los dos Mega Aros. Deberemos hacer todo lo posible para obtenerlo sin necesidad de craftearlo, ya que no hay ninguna otra manera de obtener los dos Mega Aros con los factores incrustados que no sea pasando por la mesa de crafteo. Luego de pensarlo un poco, la única manera que se me ocurre es obtener un Mega Aro normal, que, por si no te acuerdas, se conseguía otorgándole una piedra activadora al Profesor Oak. Lo acabamos de ver hace unos segundos, pero un pequeño recordatorio de que para el crafteo de estas piedras son necesarios los mega fragmentos refinados, obtenidos metiendo en un horno de fusión mega fragmentos normales. Estos últimos son obtenidos al romper estos cristales, generados en cuevas. Ahora que ya tenemos el Mega Aro normal, lo desmantelamos interactuando con la mesa de desarme, y voilà, ya tenemos el Mega Aro vacío. Ahora simplemente crafteamos cualquiera de los dos Mega Aros, el X o el Y, ya podríamos usarlos sin ningún reparo. Ah, y sobre la mesa de desarme, la mesa de desarme, una mesa creada para y por el addon, necesaria si tu intención es descraftear Mega Aros o los objetos para la máquina de intercambio, formados por Pokémon y caramelos raros. Necesitaremos carbón, redstone y oro para hacernos con ella. Una vez la tengamos puesta, la podremos emplear interactuando con ella mientras tenemos cualquier objeto permitido en la mano.
En este caso, cualquier Mega Aro, recibiendo nosotros el Mega Aro vacío, la piedra llave, y uno de los dos factores si se trata de los dos Mega Aros utilizados en Charizard. Si interactuamos sosteniendo cualquier Pokémon de intercambio, en este caso, el único que hay todavía en el addon, Haunter, nos dará únicamente el bol de caramelos. El Dynamax, mecánica introducida en Pokémon Espada y Escudo, llega al addon para transformar a nuestras dóciles y afables criaturitas en máquinas de matar gigantes. Ojo, en el addon solo están las formas Dynamax, ningún rastro de formas Gigantamax, además de que el creador ya ha adelantado que no las meterá hasta llegar a octava generación. Lo primero es encontrar este objeto, la estrella deseo. Esta puede ser dropeada por los meteoritos deseo, minerales encontrados en desiertos. La probabilidad de que te lo dropee es bastante baja, así que te forrarás a arenisca antes de encontrar nada importante. Una vez tengamos esta estrella, deberemos ir al Rotom comunicador del centro Pokémon, y, para sorpresa de nadie, contactar con el Profesor Oak. Interactuamos con el mismo mientras sostenemos la estrella, y ya la tendríamos, la Maximuñequera. Con este sencillo, pero caro artefacto, podremos Dynamaxear a cualquier Pokémon que hayamos capturado, ganando estos estadísticas y habilidades dignas de un Pokémon legendario, y aumentado de tamaño como un auténtico coloso. Después de unos segundos, el Pokémon retornará a su forma normal, pero tranquilo, al igual que como ocurre con las Mega Evoluciones, podrás volver a Dynamaxearlo cuando quieras. Las máquinas, uno de los elementos secundarios del addon más relevantes del mismo. Pese ya haber explicado varios de estos ejemplares, como el laboratorio personal, el Rotomarket, el Rotom comunicador o la máquina de intercambios, todavía queda un buen arsenal de estas, bastante útiles e interesantes, máquinas que no van ligadas directamente a una mecánica más importante dentro del propio addon, ni que brillan por ellas mismas como para tener su respectiva sección. La máquina de curación, fiel compañera de estancia de la enfermera Joy, y lugar perfecto en el que curar o revivir a tus Pokémon. Con un poco de hierro y redstone, ya la tendríamos lista para su spawnio. Podemos eliminarla, a diferencia de con la del centro Pokémon, agachándonos e interactuando con la misma. Por mucho daño que se haga tu Pokémon, no podrás usar la máquina para curar la propia vida, a diferencia de cómo pasaba en antiguas versiones. Lo que sí podemos hacer es revivir a criaturas debilitadas, interactuando con el artefacto mientras sostenemos el cuerpo en nuestra mano. Después de sonar la mítica melodía de curación, se nos hará entrega del Pokémon con vida y con toda su salud restaurada. Ese objeto que permite transformar Pokémon en una secuencia de unos y ceros, llega aquí para hacer algo parecido. Antes de nada, evidentemente, deberemos craftearlo. Lo colocamos, y en el momento que lo hagamos, este ordenador pasará a ser tuyo. Solo tú podrás acceder a él y destruirlo, negándole estas opciones a cualquier otro jugador. A pesar de que está pensado para guardar Pokémon, podremos meter cualquier objeto, haciéndolo un espacio privado perfecto si juegas con amigos. La Tragaperras, máquina que se encontraba en el Casino Rocker de los juegos de primera generación. Sí, el mismo casino que hizo que se calificaran ports de dichos juegos como más 18. Con un Pokédollar y mucho oro, ya la tendríamos. La colocamos, y ya podríamos convertirnos en unos auténticos ludópatas. Para activarla, interactuamos con ella mientras sostenemos un Pokédollar. Al hacerlo, siempre habrá recompensa, aunque esta sea aire. ¿Qué te puede tocar? Pues, aunque no lo parezca, lo mismo que te puede intercambiar un Piglin a cambio de oro. A ver, quizás me he pasado un poco bastante, es una mecánica muy similar, pero con objetos que no tienen nada que ver, añadiendo alteraciones, como el agregado de objetos del addon, además de haber un gran porcentaje de que no te toque nada. Si queréis una lista rápida sin mucha estadística, te puede tocar botones, tintes, polvos de glowstone, lingotes de hierro, cristales, palos, hilos, Pokédollars, redstone, y diamantes.
Acabamos, como no, con una de las mecánicas más sencillas y tranquilas, aunque también de las más escondidas, la pesca. Me refiero a esta como una práctica encubierta, ya que no necesitaremos ningún objeto ni entidad especial para acceder a ella, con una simple caña del Minecraft Vanilla, tendremos acceso a todo lo que hay de la mecánica original en el addon. La nueva caña, por cierto, tiene un aspecto similar a la caña vieja de los juegos. En aspectos de probabilidad, tienes un 12,5% de que te toque un objeto considerado por el juego como basura, 81,25% de que te toquen peces, y un 6,25% de que te toquen tesoros. ¿Qué es lo que el addon considera como basura? Pues de basura nada, atentos porque se viene gorda. Un 6,49% de que te toque una Pokéball, un 4,55% de que sea una Super Ball, un 1,95% de que sea una Ultra Ball, 6,49% de que sea un Pokédollar, un 3,25% de que sea un simple hilo, 6,49% de que sea una valla naranja, un 6,49% de que sea una valla cidra, 0,65% de que sea una valla enigma, y un 60,39% de que te toque algún objeto del Minecraft Vanilla, cañas, hilos, botas, palos, tintes, carne podrida, cuero, entre más objetos en los que no me voy a centrar por ser esta una guía sobre Pokérock, no sobre el Minecraft. Dentro del porcentaje de los clasificados como tesoros, te pueden llegar a tocar varios objetos de Minecraft Vanilla, como conchas de Nautilus, etiquetas, monturas, arcos encantados, cañas de pescar encantadas, libros encantados, entre otros muchos objetos, aunque nada del addon. Y como última categoría, los peces, entre los que se encuentran, aparte de los 4 peces básicos del juego, el bacalao, el salmón, el pez tropical, y el pez globo, con un 20,20%, 7,58%, 2,02%, 6,57%, respectivamente, siendo los demás drops una gran parte de Pokémon tipo agua. Bueno, una gran parte, rectifico, un poquito menos, solo un poquito, unos 3 en total, Magikarp, Goldeen y Tentacool, con un 20,20% de probabilidad de que te toque cada uno. El 3,03% restante lo ocupan las versiones Shiny de estos 3 Pokémon, con un 1,01% de que te salga cada uno. Ah, también tenía que comentarlo, no te puede llegar a tocar ningún Pokémon al pescar si lo haces en el bioma de selva, repartiéndose los porcentajes entre únicamente salmones y bacalaos. Ey, nada de terminar todavía, dejadme acabar de aclarar una cosa. Solo comentar que lo mostrado en la guía no es 100% todo lo que cubre y cubrirá el mod al día de salida del vídeo, pues el addon es frecuentemente actualizado por el creador en forma de pequeñas adiciones, concretamente las 2 últimas al día de acabar de redactar esto, la Reigning and Finding Update y la Starting and Battling Update. Para no dejaros con la duda, estas agregan 8 nuevas criaturas. La primera la obtenemos tirándole agua purificada a un árbol generado naturalmente por el mundo. Otra aparecerá con un 20% de probabilidad al romper estas rocas, las cuales explico en profundidad en la sección de evoluciones, y hablando de evoluciones, este Pokémon tiene 2. Este, por su parte, junto a su evolución, se genera en biomas de sabana y mesa. Y las 2 últimas evoluciones, obtenibles gracias a otros 2 objetos evolutivos agregados también en estas actualizaciones. 6 meses ya, de principios de verano a comienzos de invierno, medio año sin subir nada. Tiempo dedicado a crear la guía más perfecta que haya existido y vaya a existir del propio addon, no dejándome el más mínimo detalle posible. De verdad, no sabéis el tiempo que he gastado en encontrar toda la información. Entre pruebas dentro del juego, que si estadísticas, porcentajes y miradas constantes al código del addon, se me ha hecho todo un caos escribir el guión de esto. Casi 50 páginas de pura información que he ido rectificando constantemente a medida que iba descubriendo más cosas del addon, sin duda alguna, este es el vídeo que más me ha costado hacer, aunque no por ser extremadamente largo, que en cierta forma lo es, sino por el contenido mismo. Recuerdo que el siguiente vídeo, si no cambio de planes, será algo más diferente de lo normal, compensando el especial 5 años que os debía, y que, como podéis comprobar, no llegué a terminar, más que nada, por no haber terminado tan siquiera este.
El especial cambiará por completo mi forma de hacer contenido por aquí, esperemos que tirando a positiva, jeje, y me dará más motivación para seguir trabajando en ello. Pero bueno, no quiero alargar esto mucho más, yo me voy despidiendo, no sin antes agradecer a los miembros del canal por seguir sosteniendo la semi-viabilidad económica de todo esto, que con todos los Shadowbans que me ha metido la plataforma, dudo que gane algo de otra manera. Y ahora sí, unas más que sinceras gracias a los que os habéis quedado hasta el final para escuchar esta humilde reflexión personal que a último minuto he metido por aquí, y nos vemos en el próximo especial.